¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el mensaje que comunicaban los discípulos de Cristo? Los apóstoles también del Señor, ¿qué era lo que ellos hablaban? De pronto se ha encontrado alguna vez con la oportunidad de hablar ante otras personas. ¿Y cuál sería ese mensaje que usted diría? Bueno, allí vamos a encontrar a Pablo. En Hechos capítulo 13 se le da la oportunidad a Pablo de hablar ante los judíos que estaban allí en una sinagoga, pero también ante esos varones temerosos de Dios, quizá gentiles y otras personas que creían en el Dios de Israel. Bueno, resulta que el mensaje es el mismo. Desde el versículo 17 de Hechos capítulo 13 hasta el versículo 22, Pablo va a hablar con respecto a la historia de Israel, a lo que a ellos les hacía muy familiar, se les hacía muy familiar, y ellos están allí escuchando la historia hasta llegar al rey David. Pero lo que vamos a observar hoy, y el título de esta reflexión es Jesús es el Salvador. Desde el versículo 23 hasta allí, hasta el versículo 31, usted y yo podremos observar, en síntesis, lo que dice Pablo. Jesús es el Salvador. Observe conmigo allí en Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 13 y versículo 23, y dice así: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bueno, qué interesante este texto, ¿verdad? Dice que de la descendencia de David, y según la promesa, es decir, los oyentes conocían esa promesa, y Jesús era el Mesías de ellos, es el Mesías aún, es el que tiene como título el libertador, el rey prometido. Él es portador de todos estos títulos, de Emmanuel, de el gran Jesús, del gran yo soy. Ahí está el Señor. Pero ¿sabe qué hace énfasis el apóstol Pablo? Hace énfasis en un punto importante de su naturaleza, y es: Pablo dice que Jesús ha venido a ser el Salvador. Y dice el texto que Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿Por Salvador a quién? A Israel primeramente. Él vino a su pueblo para ser su Salvador. Él vino a cumplir lo que debía cumplir. Y entonces observe el versículo 24. Antes de su venida, antes de la venida de Jesús, vale el énfasis, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Miren estos textos, dice que Juan ha predicado el bautismo a todo el pueblo de Israel. Es decir, nadie en Israel quedó fuera del mensaje que Juan predicó. Antes de la venida de Cristo, Juan llamó a todo el pueblo, tanto judíos como gentiles y pecadores, también a todos los llamaba al arrepentimiento. Versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Es decir, yo no soy él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Era también lo que Juan afirmaba. Afirmaba dos cosas fundamentales. La primera, que él no era el Mesías. Punto. La segunda, que Jesús es tan grande que ni siquiera el mismo Juan era digno de ser considerado como su esclavo. Eso decía Juan con respecto a sí mismo. Es decir, su actitud era tan clara, su panorama era tan claro para con el Mesías. Él tenía una claridad y una humildad sobresaliente. Y aún así, tuvo un arduo trabajo en la obra de Dios, porque escrito está de Juan que prepararía el camino para ese Mesías, que era el precursor,
que era el que iba allí preparando el camino, abriendo el camino para que viniera el rey Mesías. Así es de que allí está diciendo con gran humildad, con una claridad soberana, y dice: yo no soy el Mesías. Y lo segundo, Jesús es tan grande que yo no soy digno de ser considerado su esclavo, porque la tarea de desatar encorvado la correa de los pies era tarea de esclavos. Así es de que aquí está Juan, y Pablo nombra a Juan, también conocido en todo Israel, y dice también el texto que: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Todos allí, de alguna u otra manera, creían y aceptaban al Dios de Israel. Todos eran destinatarios de la buena noticia, de que había esperanza para Israel. Desde los tiempos de los profetas y de los patriarcas, esa era su esperanza. Mira, Pablo les nombra al linaje de Abraham. Pablo les va a decir: ustedes han escuchado de Abraham, ¿verdad? Ustedes tienen a Abraham por padre. Bueno, es a ustedes a quien les hago este llamado con respecto a esta salvación. Es a ustedes a quien es enviada la palabra de esta salvación. Y el versículo 27 va a decir: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mira lo que pasó con ellos. Ellos no conocieron a Jesús, y hasta ahí está bien. Hasta ahí perfecto. Hasta ahí no pasa nada. No conocieron a Jesús. Pero ¿sabe qué sí es reprochable? Que desconocieron las palabras, que se hicieron de los oídos sordos con las palabras de los profetas, con que ellos leen todos los días de reposo, y se taparon sus oídos y dijeron no a lo que la palabra de Dios dice. Y sabe, querido hermano, querido amigo, no habría una tragedia peor, sino que tú y yo pudiéramos hoy tapar nuestros oídos a lo que está escrito con respecto a este evangelio, con respecto a esta noticia tan preciosa, con respecto a esta salvación tan grande, y que hoy, al escuchar usted este video, usted esté también tapándose los oídos, como que no escucho, como que no veo lo que Dios hace. ¿Sabe? Eso reflejó del pueblo un corazón rebelde. Reflejó esto del pueblo un corazón obstinado, enceguecido. Ellos no conocieron y se empeñaron en desconocer las profecías. Ellos habían escuchado, por supuesto, el Salmo 22. Ellos, por supuesto, que escuchaban Isaías 52, Isaías 53. Sin embargo, ellos no quisieron conocer y revisar lo que la Escritura decía con respecto a ese Mesías sufriente. Pero Dios, en su soberanía, orientaba todo al cumplimiento de las profecías, y así fue. Versículo 28 dice que estas personas, al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. No había motivo alguno para aquella condena. Entonces dice: y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en su sepulcro. Como ya lo hemos dicho tiempos atrás y reflexiones atrás, la muerte de Jesucristo se produjo por crucifixión, y cuando esto terminó, el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz, donde había ya muerto, y puesto en un sepulcro. Sucedió esto con nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, fue sepultado, y esto se llama evangelio. Pero mira cómo continúa el evangelio. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Dios había resucitado a Jesús, y nadie podía negar esta gran bendición de que hubo evidencia de que
los moradores de Jerusalén, desde Jerusalén hasta Galilea, confirmaban que realmente Cristo había resucitado, que Cristo ha resucitado, que no debemos buscar allí entre los muertos al que vive, como dijeron los ángeles. Así es de que su cuerpo no fue escondido, su cuerpo no fue robado, su cuerpo fue levantado por Dios de entre los muertos. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Queridos hermanos, es una gran bendición saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, que Él ha sido levantado por Dios de los muertos. Ese resucitado apareció a los suyos, querido amigo, querido hermano. ¿Cuándo apareció? ¿Apareció cuándo? ¿Cómo apareció? ¿Cómo? ¿Y dónde apareció? ¿Dónde? Él apareció cómo, cuándo y dónde. Él quiso aparecerse a los suyos por su soberanía, por su grandeza. Ante más de 500 testigos, Jesucristo apareció resucitado. Ahora somos testigos, diría Pablo. Ahora ellos que le vieron son testigos, pero ahora Pablo, por su testimonio y su conversión, también va a decir: yo soy testigo de que Jesucristo es el Salvador y de que Jesucristo ha sido levantado de entre los muertos. Y de esta manera, querido hermano, querido amigo, usted puede desarrollar su tema cuando le pregunten razón de su fe y cuando le den la oportunidad de hablar ante otros, porque lo que estaba pasando aquí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia era una oportunidad de comunicar lo que Jesucristo hizo. ¿Y qué fue? Jesucristo es el Salvador del mundo. Mis hermanos, un muy buen día y bendiciones.